Soy alérgico a los micrófonos. Desde que hablé en el Estadio Olímpico de Melbourne, en Australia, a unas 4.000 personas. Me dieron uno de estos y no funcionó, así que pedí otro. Y me dijeron, aquí está el último modelo que vino de Japón. Dijeron que solo había uno de estos en toda Australia, y funcionó perfectamente, pero lo que no sabían, y lo que yo no sabía, era que estaba sintonizado con la longitud de onda de la Policía Estatal de Victoria. Y durante la siguiente hora, toda la policía local no podía escuchar nada en sus radios, excepto este hombre que les estaba predicando. Así que hacia el final de mi charla me di cuenta de que había policías en la parte posterior que habían enviado una antena giratoria en el techo de una furgoneta para detectar de dónde se originaba la transmisión ilegal. Así que pensé, ¿qué estará haciendo la policía aquí? Debe haber un criminal escondido en la congregación. Pero fue a mí a quien arrestaron. Sin embargo, fueron muy decentes. Le dijeron al hombre de la puerta, ¿cuánto tiempo más va a seguir este tipo hablando? Y el hombre de la puerta dijo, bueno, creo que tiene otros 10 minutos. Y dijeron, bueno, hemos escuchado el resto, también podemos escuchar la conclusión. Así que cuando estoy hablando en una de estas cosas, siempre comienzo con un saludo a la policía. Así que a la policía, que el Señor los bendiga, y estoy muy contento de estar aquí. A un par de millas de mi lugar de nacimiento, no el nacimiento de mi cuerpo, el nacimiento de mi espíritu. Fue al final de la calle en el Hindenburg Hall, el 9 de septiembre de 1947, cuando la fe de mis padres se convirtió en mía. Y he servido al Señor desde 1947, cuando tenía 17 años. Así que los dejo para que hagan sus matemáticas. Quiero comenzar por leerles la palabra de Dios. Una de las historias que Jesús contó. Una historia realmente impactante. Mateo 22, Jesús les habló de nuevo en parábolas, diciendo, el reino de los cielos es como el rey, que preparó un banquete de bodas para su hijo, y envió sus siervos a los que habían sido invitados al banquete para decirles que vinieran, pero se negaron a venir. Entonces mandó a otros siervos y dijo, avisen a los que han sido invitados que he preparado mi cena, mis bueyes y animales engordados han sido descuartizados, y todo está listo. Vengan al banquete de bodas. Pero ellos no hicieron caso y se fueron. Uno a su campo, otro a su negocio. El resto tomó a los criados y los maltrataron. Y los mataron. El rey se enfureció y envió a su ejército a destruir esos asesinos y quemaron su ciudad. Luego les dijo a sus sirvientes, el banquete de bodas está listo, pero los que invité no merecían venir. Así que vayan a las esquinas e inviten al banquete a cualquiera que encuentren. Así que los sirvientes salieron a las calles y reunieron todas las personas que pudieron encontrar, tanto buenas como malas. Y el salón de bodas estaba lleno de invitados. Pero cuando el rey entró para ver a los invitados, notó que había un hombre que no vestía ropa de boda. Amigo le preguntó, ¿cómo llegaste aquí sin ropa de boda? El hombre se quedó sin habla. Entonces el rey les dijo a los asistentes que lo ataran de pies y manos y lo arrojaran afuera, a la oscuridad, donde habrá llanto y crujir de dientes. Porque muchos están invitados, pero pocos son elegidos. Estoy seguro de que se den cuenta de que el rey es Dios,
y el Hijo es su Hijo Jesús. Y el banquete de bodas es la cena de bodas del Cordero. El primer impacto es que el rey mata a los que no vendrían y quema su ciudad. Pero el impacto final es cómo la invitación a la boda representa predicar el Evangelio e invitar a la gente a asistir a la boda. Y hay alguien que aceptó la invitación y vino y terminó en el infierno. Porque palabras como oscuridad, llanto y crujir de dientes es un lenguaje que se refiere a lo infernal. Supongo que la mayoría, si no todos ustedes, han aceptado la invitación del Evangelio. Pero esta parábola nos dice que cualquiera de nosotros podría terminar en el infierno, si no nos molestamos en cambiar. ¿Qué mensaje? Bueno, eso es solo una introducción a lo que quiero decir esta noche. Tengan en cuenta esta historia. Cualquiera que haya aceptado la invitación del Evangelio puede terminar en el infierno si no se molesta en cambiar. Hay una encuesta reciente que encontró que el 74% de los británicos creen en Dios. Esa es una estadística sin sentido, porque se está haciendo siempre la pregunta equivocada. La pregunta que debería hacerse y que debería haberse preguntado primero es: ¿en qué Dios cree usted? Porque en la actualidad hay 30 millones de dioses que son adorados en Gran Bretaña. Y esto no solamente por los hindúes. Y también hay budistas que no creen en ningún dios en absoluto. Y hay muchos otros que creen en un dios llamado Alá. Por lo que se debería haber preguntado: ¿en qué Dios crees? Pero incluso si esos 74% hubieran dicho: bien, el Dios cristiano, el Dios de la Iglesia, todavía tendrían que hacer otra pregunta, muy importante. ¿Qué tipo de Dios cree usted que es ese Dios? Esa es la pregunta crucial. Y la respuesta a eso afecta profundamente nuestras vidas. En una etapa de mi ministerio fui capellán en la Royal Air Force y había 3 capellanes en cada estación de la Fuerza Aérea. Uno era de la Iglesia de Inglaterra, uno era católico romano y otro, y que era yo, era el de los bichos raros, el de las otras denominaciones, así nos llamaban. Y lo que sucedía era que cuando llegaba una nueva camada de hombres nuevos, el capellán anglicano tenía el primer llamado y decía: todos los de la Iglesia de Inglaterra vengan conmigo. Y se iban alrededor de las 3/4 partes. Luego el capellán católico se llevaba a todos los que hablaban con acento irlandés. Y finalmente yo me quedaba con todos los demás. Metodistas, bautistas, hermanos, los del Ejército de Salvación, cualquier otra denominación, presbiterianos, budistas, hindúes, musulmanes, agnósticos, ateos, porque también puedes registrarte en las fuerzas como agnóstico o ateo. Así que yo era el capellán de los ateos. Me encantaba hacer ese trabajo cuando llegaba un hombre que era ateo. Yo le decía: bueno, siéntate aquí que quiero hablar un poco contigo. Primero déjame felicitarte por tu fe. Tienes una fe mucho mayor que la mía. Tú crees que todo esto surgió de la nada, por accidente, por sí mismo, lo cual requiere una gran fe. Yo no tengo tanta fe, tengo que creer que alguien lo puso acá. Es mucho más fácil de creer. Y luego, en segundo lugar, le decía: bueno, ahora si tú llegaras a morir, mientras estás a mi cuidado, y muchos morían, estábamos perdiendo la mitad de nuestros pilotos cada 6 meses, le decía: yo tendré la tarea de enterrarte, y prometo que no voy a mencionar a Dios, que no voy a orar, que no voy a leer la Biblia, y ciertamente no intentaré cantar un himno.
Simplemente voy a decir, este hombre está muerto y fue. Así que hice un descubrimiento interesante. A la gente no les importa vivir como ateos, pero sí morir como uno. Eso es muy arriesgado. Y la tercera cosa que les decía era, bueno, siéntate aquí y dime en qué tipo de Dios no crees. Y cuando terminaban, siempre les podía decir, bueno, gracias, me acabas de convertir también a mí en un ateo. Porque yo tampoco creo en un Dios de ese tipo tampoco. Alguien me había dicho hacía años que nunca condene a un ateo hasta que averigüe en qué tipo de Dios se le dijo que creyera. Y descubrí que esto era muy cierto. ¿Qué tipo de Dios crees? Incluso como asiduo concurrente a la iglesia, un cristiano profesante, probablemente haya todavía muchos tipos diferentes de dioses en los que se cree en esta habitación. Porque la iglesia hace esto y es vital averiguar en qué tipo de Dios creen. Porque si salen a predicar el próximo año tienen que hablar con la gente acerca de Dios y tarde o temprano van a tener que saber qué clase de Dios es el que van a predicar. Esa es la pregunta crucial antes de participar en cualquier evento evangelístico. Tienen que decidir de qué tipo de Dios les van a contar. Si es amable o es cruel, si es bueno o es malo, si se preocupa por nosotros o es indiferente. Estos son los tipos de preguntas que la gente quiere saber. ¿Qué tipo de Dios es Dios? Y durante los últimos 100 años, la Iglesia ha adquirido el hábito de decirle a la gente que Dios es un Dios amoroso, un Dios de amor. Y ese es un hábito que va a ser muy difícil de romper. Porque yo quisiera mostrarles esta noche que ese no es el tipo de Dios del que Jesús o los apóstoles hablaban con los incrédulos. Bueno, les di mi tema desde el principio, pero ahora tengo que fundamentar una declaración tan sorprendente. Esta idea de que Dios es amor y que ese es el Evangelio, o para ponerlo en un lenguaje muy simple, que la buena noticia que tenemos que decirle al mundo es que Dios los ama. He escuchado a muchos cristianos tratando de evangelizar enfocados en esa declaración. Dios es un Padre amoroso. Y esa es la buena noticia que tenemos que decirle al mundo. Esto se inició hace poco más de 100 años y lo hemos estado predicando desde entonces. Tanto que cuando comparto este tema con algunas personas, la gente ha venido a mí llorando y me ha dicho que se han quedado sin más evangelio que predicar. Has destruido mi evangelio bueno, me dicen. ¿Qué tipo de evangelio era que pudo ser tan fácilmente destruido? En las últimas décadas he visto un giro en este evangelio de que Dios es amoroso y ha surgido este giro por medio de adjetivos. Vivimos en una era de adjetivos que se usan constantemente para exagerar las cosas. La Biblia es muy escasa en el uso de adjetivos. La Biblia se adhiere a los sustantivos, se adhiere a los hechos, no a la fantasía. Por lo tanto, nunca encontrarás la palabra fantástico en tu Biblia. Y hoy en día se escucha en todos lados. ¿No es fantástico? No está en la Biblia. Les sorprendería si les digo que nunca encontrarán la palabra maravillosa gracia en la Biblia. Y el equivalente moderno de eso es extraordinaria en extremo. ¿Han oído que eso es un coro ahora? Nunca encontrarán la gracia escandalosamente extraordinaria en sus Biblias. Y el adjetivo que viene en los últimos 30 años o menos para calificar el amor de Dios es el amor incondicional de Dios. ¿Cuántos de ustedes escucharon esa frase? Levanten sus manos, por favor. Necesito ver. Casi cada uno de ustedes. ¿Encontraron eso en sus Biblias? Los que lo encontraron en la Biblia, levanten la mano. ¿Tú sí? ¿Eres el primero? No.
yo sé quién lo acuñó y se ha vuelto tan popular que los predicadores y evangelistas lo usan en todas partes. Pero la Biblia nunca habla sobre el amor de Dios de esa manera. ¿Qué significa para el incrédulo la frase amor incondicional? Bueno, les diré. Hay dos hombres que viven en Danbury, en Essex, que han estado viviendo juntos físicamente y de otras maneras durante muchos años. Así que ahora están legalmente casados, porque la ley ahora permite que dos hombres o dos mujeres se casen. Y ellos querían ser una familia que quería tener hijos. Entonces, ¿qué hicieron? Arreglaron para que una madre sustituta en Florida tuviera bebés para ellos. Estoy seguro de que ustedes recordarán el caso, porque cuando tuvieron el primer bebé tuvieron el problema de que no podían obtener una licencia de importación para un bebé. Algo que nunca se había hecho antes, y apareció en los titulares de todos los periódicos. Dos hombres quieren importar un bebé. Así que finalmente tuvieron éxito, y luego lo hicieron de nuevo y ahora tienen dos bebés. Dos hombres, dos bebés, una familia. Y fueron al vicario de Danbury, en Essex, y le pidieron que bautizara a los bebés. Bueno, me quito el sombrero ante el vicario. Él dudó comprensiblemente, y el líder de la pareja dijo al vicario: pero el amor de Dios es incondicional. No juzga. Y luego se enojó con el vicario por juzgarlos. Eso es lo que la frase incondicional le comunica al incrédulo. Que Dios no nos juzga. Y nunca nos juzgará. Debemos enfrentar el hecho de que un Dios de amor incondicional nunca enviaría a nadie al infierno. Y sin embargo, el mismo Jesús dijo que Dios lo haría. Tenemos un problema aquí. Cuando comiencen por decirle a la gente sobre el amor de Dios, inmediatamente se opondrán. Y la objeción comenzará así. ¿Cómo puede un Dios amoroso? Y eso se completará de una de estas dos maneras. Le señalarán el sufrimiento de este mundo y dirán: ¿cómo puede un Dios amoroso permitir todo el sufrimiento en este mundo? Desde los tsunamis y los terremotos hasta el cáncer y el SIDA. ¿Cómo un Dios amoroso puede permitir tanto sufrimiento en este mundo? Y esa es la objeción inmediata que obtendrás cuando le digas a un incrédulo que Dios es amoroso. Es una objeción obvia porque significa que Dios no puede detener el sufrimiento o no está dispuesto a detenerlo. Pero sí puede. Y eso genera una crítica a Dios. Una queja sobre la forma en que Dios gobierna el mundo. También implica que si yo fuera Dios podría hacer un mejor trabajo que el que Él está haciendo. Porque no permitiría que pase lo que pasa. Y la segunda objeción es sobre el sufrimiento en el próximo mundo. ¿Cómo puede un Dios amoroso enviar a alguien al infierno? Escribí un libro sobre el infierno hace algunos años. El camino al infierno se llamaba. Un libro difícil de escribir. De hecho, el manuscrito se perdió en un aeropuerto italiano. El único manuscrito. Y lo escribí a mano, como yo escribo todos mis libros. Y dije: Señor, qué maravillosa oportunidad para mí de averiguar si quieres que se publique ese libro. Porque se ha perdido, se ha ido y ha sido robado. Y dije: bueno, si no quieres que se publique, no traigas ese manuscrito de vuelta. Pero si lo haces, sabré qué hacer. Y a la mañana siguiente, a 100 millas de distancia, un hombre se acercó a mí en el medio de la calle y me dieron mi maletín de vuelta, con todo el manuscrito dentro. Así fue la forma en que se publicó. Estaba anunciado en una revista cristiana como la autobiografía de David Bosons. Pero, en el camino al infierno. Pero después de haber escrito ese libro,
debido a mi profunda carga de que los predicadores ya no predican sobre el infierno, lo que parecía indicar que ya no lo tomaban en serio. Fui invitado a programa tras programa con la BBC. Aparentemente es extraño tener un predicador que todavía cree en el infierno. Así que fui entrevistado una y otra vez en los medios de comunicación. Y la primera pregunta era siempre la misma. Se volvió aburrido. ¿Cómo puede un Dios de amor enviar a alguien al infierno? Y por lo general respondía la pregunta con otra pregunta. Aprendí esta técnica de Jesús. Y mi pregunta era, ¿de dónde sacaste la idea de que Dios es amor? Ahora eso descolocaba al entrevistador. El periodista tartamudeaba y decía, bueno, ¿no es eso lo que creen los cristianos? Yo digo, bueno, sí, de hecho lo hacen. ¿Y no enseñó eso Jesús? De hecho sí lo hizo. Pero también todo lo que sé sobre el infierno lo aprendí de Jesús. Nadie más en la Biblia habla sobre eso. Pablo no habla, Pedro tampoco, Juan tampoco, Jeremías tampoco, Isaías tampoco. Solo Jesús se atrevió a decirnos cómo era el infierno. Y por cierto, todas menos dos de sus advertencias acerca del infierno fueron dichas a creyentes nacidos de nuevo. Las dos excepciones fueron hechas a los fariseos. Y ahora, lo que hemos hecho, centrándonos en el amor de Dios, es dar a la gente un entendimiento sentimental en vez de un entendimiento escritural del Dios que conocemos. Que Él está ahí de alguna manera para servirnos, para cuidar de nosotros. No estamos nosotros aquí para servirle, sino que Él está ahí para cuidar de nosotros, para mantenernos saludables, mantenernos a salvo, para mantenernos prósperos, o tan prósperos como necesitamos ser, para que nos mantenga, en una palabra, felices. Y si Dios no me mantiene feliz y seguro y saludable, vamos a dejarlo nosotros a Él. Y voy a dejar de ir a la iglesia. He conocido a muchos miles de personas que dejaron a Dios porque Él no hizo lo que ellos querían. Le pedí que me ayudara a salir de esto, le pedí que me escuchara, y Él no lo hizo. Así que acabo de terminar con Él. Esto está diciendo simplemente que Dios no sirve de nada para mí. Entonces, ¿para qué preocuparse? Esto se aplica a la mayoría de nuestros compatriotas y probablemente a la mayoría de las personas que viven en Cambridge. ¿Por qué no están en la iglesia? ¿Por qué no están todos aquí? Les van a decir, si son honestos, que creen que Dios no es de ninguna utilidad para ellos. Y por lo tanto, ¿por qué deben gastar tiempo o dinero en Él? Eso es una visión sentimental de Dios. Y que Él no puede cuidar de nosotros si nos quejamos, si nos enojamos y criticamos. Bueno, si eso es lo que Dios es, entonces terminé con Él. Así que vamos a seguir desde ahí. Se plantea la pregunta, ¿realmente debería estar hablando sobre el amor de Dios al mundo? Y mi respuesta a esa pregunta debe estar basada en la Biblia. Soy un hombre de la Biblia y un hombre de las Escrituras, y voy a la palabra de Dios para obtener la respuesta a cada pregunta. Por lo que pregunto si deberíamos estar hablando del amor de Dios por el mundo, a todo el mundo. Y quiero llamar su atención sobre uno o dos hechos, y les ruego que por favor revisen en sus Biblias. No crean una palabra de lo que David Pawson dice, sin revisarlo en sus Biblias y encontrarlo por ustedes mismos. Esa es mi seguridad. No estoy aquí para dar opiniones, sino que estoy aquí para llamar su atención sobre la palabra de Dios. Aquí está el primer hecho, un hecho sorprendente. Hay muy poco sobre el amor de Dios en la Biblia. Las referencias directas al amor de Dios son pocas y distantes. Hay menos de un versículo en 1000 que mencione el amor de Dios. Y sin embargo, al escuchar a algunos predicadores y evangelistas, piensas que toda la Biblia no se trata de otra cosa. Pero es un hecho asombroso. Génesis, ni una mención del amor de Dios. Éxodo, un versículo. Levítico, ni una mención. Números, ni una mención. Deuteronomio, ni una mención.
Lo siento, hay un versículo en Deuteronomio. Josué, ni una mención. Jueces, ni una mención. Ruth, ninguna mención. Primera y segunda Samuel, ninguna mención. Primera y segunda Reyes, ninguna mención. Primera y segunda Crónicas tampoco. ¿Alguna vez se han dado cuenta de esto? Lo ven, si solo escuchan a la gente citar los pocos versículos sobre el amor de Dios, creen que toda la Biblia se trata de eso. Pero no es así. Hay 1 o 2 salmos. No hay nada en Proverbios. Vienen los profetas. Hay un versículo en Isaías. Un versículo en Jeremías. Un versículo en Ezequiel. Nada en Daniel. Oseas, unos pocos versículos. Amós, nada. Y así, hasta el final de los profetas menores, ni una palabra. Pero la gente dice, somos cristianos del Nuevo Testamento, vivimos en el Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento está lleno del amor de Dios. No, no es cierto. No hay ni una palabra en Mateo, o Marcos, o Lucas. Hay algunos versículos en Juan, y lo más significativo, ni una mención en el libro de los Hechos. Y el libro de los Hechos muestra cómo la iglesia primitiva evangelizó. Es lo que predicaron, es cómo salieron y difundieron la iglesia. Podrían pensar que ese libro estaría lleno del amor de Dios y no se menciona. ¿Por qué? Porque no lo predicaron. Sin embargo, eso es lo que salimos a predicar. Y creemos que podemos repetir lo que hicieron en ese libro de los Hechos. Y esto plantea la pregunta de manera muy aguda para mí. Bueno, ¿qué dijeron sobre Dios si no mencionaron su amor? ¿Y cómo hizo la iglesia para extenderse por todas partes y crecer? Mientras que la iglesia en este país estaba muriendo en su mayor parte. Seamos realistas. La iglesia de Inglaterra estaba perdiendo 1000 fieles por semana. La gente se va volando. Los metodistas cierran 2 capillas a la semana y los musulmanes abren 2 mezquitas a la semana. Despierten y dense cuenta de lo que está pasando en nuestro país. No debemos vivir en ilusiones. ¿Cómo hicieron en el libro de los Hechos? ¿Cómo hicieron los apóstoles sin mencionar el amor de Dios? ¿Podrían salir y evangelizar sin mencionar el amor de Dios? Hemos adquirido tanto ese hábito que muchos cristianos dicen que simplemente no pueden hacerlo. Bueno, esa es la primera gran sorpresa de lo poco que hay sobre el amor de Dios en sus Biblias. Hay un versículo en 1000. Y el segundo hecho es aún más asombroso. Y también echen un vistazo en sus Biblias. Les ruego que no crean nada de lo que estoy diciendo sin abrir sus Biblias. El segundo hecho es este. Cada mención que hay, efectivamente, está dirigida a Dios en alabanza o a los creyentes en comunión. Ni un solo versículo sobre el amor de Dios está dirigido a los incrédulos. Revísenlo. El amor de Dios está en la categoría de perlas. Y Jesús dijo, no arrojen sus perlas a los cerdos, porque se dan la vuelta y te despedazan. Y eso es exactamente lo que les he dicho que nos hacen. Tan pronto como les dices que Dios es amor, ellos dicen, ¿cómo puede un Dios amoroso permitir el sufrimiento en este mundo o en el próximo? Y de inmediato hay una objeción, y se vuelven y te atacan. Bueno, ahora hablemos sobre este único texto. Tengo un libro aquí producido por la Sociedad Bíblica, El Evangelio en muchas lenguas. 847 de ellas. Juan 3:16 en 847 idiomas. El Evangelio en muchas lenguas. Bueno, entonces, ¿qué pasa con Juan 3:16? Hice 3 discursos grabados en cinta sobre ese versículo, que yo creo que es el versículo más mal traducido, mal interpretado, mal entendido y mal aplicado en el Nuevo Testamento. Cuando lo estudias cuidadosamente, no significa lo que pensamos que significaba.
Les recomiendo estas cintas. No tengo tiempo para entrar en estas 3 charlas ahora. Pero déjenme decirles algunas cosas. Ese versículo nunca tuvo la intención de ser el Evangelio, pero lo hemos convertido en el Evangelio. Y lo citamos más que cualquier otro versículo. Sobre todo lo citamos fuera de contexto. Y cuando se trata de un versículo así, invariablemente se obtiene el significado equivocado. ¿Cuántos de ustedes podrían decirme lo que dice Juan 3:16? Veamos. No voy a preguntarles, pero ¿podrían decirme? ¿Cuántos de ustedes podrían decirme qué dice Juan 3:17? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bien. ¿Y Juan 3:15? Bueno, 1, 2. ¿Ven lo que quiero decir? Si sacas un versículo fuera de contexto, no lo entenderás. Pertenece allí. Y los versículos de alrededor explican lo que significa. Tomemos la palabra amó. ¿Alguna vez se han dado cuenta de que esa palabra termina con la letra O y no con la A? No dice que Dios ama al mundo, sino que dice que amaba, que es un verbo en tiempo pasado. Y aquí les hablo del griego, no estoy tratando de confundirlos con erudición. Encuentren a alguien que sepa griego y comprueben eso para mí. La palabra amó está en un tiempo griego que significa hacer algo una vez y una sola vez. Por lo tanto, la palabra amó en Juan 3:16 significa que Dios en una ocasión amó al mundo. Eso es impactante. Y en esa única ocasión dio. Y eso está en el mismo tiempo verbal. Una vez dio a su Hijo unigénito. Así que Dios amó al mundo una vez y una vez dio a su único Hijo. Pero la verdad clave de ese versículo es la palabra tal, que está en un lugar equivocado. Siento tener que decirles eso. En el español está relacionada con la palabra Dios. Y ya saben cómo lo leemos. Porque de tal manera amó al mundo. Tal, con muchas A. Pero de hecho, esa no es la palabra. Y no significa tanto, mucho, o muchísimo, o tan profundamente, o ninguno de los significados que le damos. La palabra tal, que viene antes de la palabra Dios en el griego, y debería serlo igual en el inglés, porque así Dios amó una vez al mundo, quiere decir así. Así que es solo así. Aún así, de esa manera. Eso es lo que significa la palabra utos, que significa de esta manera. Así que, de esta manera, Dios una vez amó al mundo y una vez dio a su único Hijo. ¿De qué manera? El versículo 16 no te lo dice, sino que el versículo 15 y el versículo 14 nos los dicen. Todo sobre esa manera. Porque de esta manera, solo así, porque aún así Dios amó al mundo. Así que volvemos al versículo anterior. Lo que sucede en ese versículo es una referencia al libro de los Números, capítulo 21, donde Dios mató a cientos, incluso a miles de su propio pueblo, los israelitas, porque se quejaron de la comida que les proporcionaba. Ahora es raro que esto esté en el versículo antes de Dios amando al mundo. Es extraordinario. La mayoría de ustedes debería saber la historia. Dios alimentó al pueblo de Israel con comida todos los días durante 40 años. Estuvo allí para que lo recogieran del desierto. Tenían que cocinarlo, pero los mantuvo en funcionamiento. Tenía todos los minerales y las vitaminas y todos los carbohidratos y proteínas que necesitaban para sobrevivir 40 años. Y Él se los daba cada día. La misma comida todos los días. Y ellos lo llamaban maná, que en hebreo es ¿qué es? Y los niños le decían a los padres, ¿qué hay para la cena? ¿Qué es? ¿Para el desayuno? ¿Qué es? No, ¿qué es de nuevo? Y comenzaron a quejarse y a quejarse. Dijeron que la comida en Egipto, incluso cuando eran esclavos, tenían puerro y ajo y especias. Curry. Y ahora estamos comiendo ¿qué es? Todos los días. Y se quejaron por lo que el mismo Dios,
que ha amado al mundo en el verso 16, en el versículo 13 mandó serpientes entre ellos. Y las serpientes los mordieron y murieron de envenenamiento. Y Dios hizo eso para castigarlos. Y tantos murieron que le dijeron a Moisés, por favor, ve y ora a Dios por nosotros. Nos damos cuenta de que hemos pecado, nunca deberíamos habernos quejado de la comida. Dile a Dios que lo lamentamos y dile que saque las serpientes. Y Moisés fue a Dios y dijo, Dios, la gente lo lamenta. Y se dan cuenta de que no es una coincidencia de que tú hayas mandado a las serpientes. Y dijo Dios, no me llevaré las serpientes, pero les daré una cura para la mordedura de la serpiente. Pon una serpiente en el poste en la colina más cercana, y si cualquier israelita es mordido por una serpiente, todo lo que tienen que hacer es ir a ese poste y poner la mirada en esa serpiente de bronce. Y cuando la miren van a ser curados. Él no iba a sacar la amenaza de muerte, se la merecían, y se iba a quedar. Pero él les estaba ofreciendo una cura. Y luego Jesús dijo, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, aún así, de la misma manera, en la misma palabra, el Hijo del Hombre será levantado. Y luego sigue directamente, porque de la misma manera Dios dio a su único Hijo. Vemos que toda la raza humana está bajo amenaza de muerte, debido a nuestro tratamiento a Dios. Y Dios no ha eliminado esa amenaza. Nos ha dado un antídoto. Y el antídoto es Jesús en la cruz. ¿Entienden que ese es el contexto de Juan 3:16? Un Dios que mata a la gente por quejarse de la comida. Mismo Dios, mismo amor, que proporciona un antídoto. E incluso la palabra amor, estoy seguro de que los predicadores les cuentan esto, el idioma griego es mucho más rico que el idioma español. Usamos la palabra amor para un montón de cosas. Quiero decir, desde la bajeza hasta el amor más noble, del que somos capaces. Solo tenemos una sola palabra, amor para todo. Los griegos tenían al menos 4 palabras. El amor con adicción, lo que nosotros llamamos lujuria, tenía una palabra. El amor de atracción, principalmente atracción entre hombres y mujeres, tenía otra palabra, eros. El amor de amistad, el amor, como yo lo llamo, de afecto, tenía otra palabra, filio. Y Filadelfia significa amor fraternal. Pero ninguna de esas palabras alguna vez se usó para Dios. Porque el amor de Dios es tan diferente de todo amor humano que tuvieron que encontrar una nueva palabra. Una palabra relativamente rara en el idioma griego que casi nunca se usa, que se llama ágape. Y de paso, la estatua en Piccadilly Square no es Eros, sino ágape. Y es un monumento a Lord Shaftesbury, Anthony Ashley Cooper, por su trabajo en sacar a los niños de las minas de carbón y en limitar las horas de trabajo en las fábricas. Y se colocó como una estatua del ángel de la misericordia. No es Cupido para nada. No se crean esa basura. Hay muchos Eros en Piccadilly Circus, pero esa estatua no es Eros. Es ágape. Aquí va de nuevo. El amor por la adicción, el amor por la atracción, el amor por el afecto y el amor por la acción. Porque ágape es siempre una palabra activa. Haces ágape, no lo sientes, no lo piensas, lo haces. Y aquí está la diferencia entre ágape e incluso el amor humano más elevado. Lo haces con las personas que no te gustan, a las personas que son tus enemigas, a las personas que te odian. Es comparativamente fácil dar amor a aquellos que te agradan o que te gustan. No hay amor más grande que este, que un hombre entregue su vida por sus amigos. Ese es el amor más alto entre los seres humanos. Y el amor de Dios va mucho más allá de eso. Escuchen, mientras nosotros aún éramos enemigos, Cristo murió por nosotros. Eso es ágape.
Y cuando un hombre le dijo a Jesús, ¿cómo hago para ágape a mi vecino? Jesús le dijo la parábola del buen samaritano. Y el secreto de esa parábola es que los samaritanos y los judíos se odian entre ellos. Nunca entenderás por qué el héroe es un samaritano a menos que sepas eso. Y el judío caminaba regularmente por el camino a Jericó, desviándose 70 millas fuera de su camino para ir a Galilea y evitar encontrarse con samaritanos en el camino. Ahora conocen el significado de la historia. Y cuando el hombre vio al samaritano, vio a su enemigo, un judío odiado, indefenso y necesitado. Y él fue el único que hizo algo por él. Eso es ágape. Llega a los desagradables, a los desagradecidos, a los odiosos, a los horribles. Y cuando están en una necesidad desesperada, cuando están indefensos y necesitan ayuda, entonces ágape es una reacción a esa situación que se transforma en acción. Ese es el tipo de amor que Dios tiene. Y es por eso que cada mención de su amor está vinculada a la cruz. Dios manda su propio amor hacia nosotros en eso, mientras aún éramos pecadores. Si ustedes le dicen a los no creyentes que Dios los ama, asumirá muy rápidamente de que deben ser dignos de ser amados por Dios, simpáticos, atractivos a Dios. No se darán cuenta de que es precisamente porque son desagradables a Dios, porque Él odia la forma en la que viven y lo que están haciendo, que se vuelve tan maravilloso que Él envió a su Hijo a morir por ellos. Y tal vez es por eso que el amor de Dios solo se habla en la Biblia de los redimidos. Ellos son los únicos que lo apreciarán. Ellos son los únicos que entienden cuánto odiaba a Dios lo que estaban haciendo y lo que eran. Y luego sabemos que Él es perdonador. Ver que el amor y el perdón van de la mano. La mujer que trajo a Jesús una vez un perfume, le dijeron, Él no sabe qué tipo de mujer es ella, es una mujer de las calles. Jesús dijo, ella me ama tanto porque ha sido perdonada mucho. Solo los perdonados entienden cómo es el amor de Dios. Y lo están viviendo y están convencidos de que debemos mantener esa perla alejada de los cerdos, que la malinterpretarán y sacarán conclusiones erróneas, y quienes van a conseguir simplemente un concepto equivocado de Dios. Y saben que yo creo que ese concepto de Dios como amor y nada más que amor está sacando a la gente de la iglesia. Créanlo o no. Acabo de recibir un informe de por qué las iglesias se vacían. Lo hace el Comité de Investigación Ecuménico, un comité de diferentes denominaciones. Y ellos interrogaron a 14.000 personas sobre por qué dejan de ir a la iglesia y por qué no van a la iglesia regularmente. El informe se llama Encuesta en la iglesia ayude a su iglesia a crecer. Pero de hecho la razón por la que hay muchas iglesias vacías sacó la respuesta. Y registraron todas las 14.000 respuestas que dio la gente común en la calle y dijeron, escuchemos a la gente, ¿por qué votaron por irse? Y solo hubo 5 tipos de respuesta dadas en todo el informe. Y lo asombroso es que una de las principales razones es que hubo demasiadas charlas sobre amor en la iglesia. Que les habían dicho que Dios te ama de todos modos. Dios te ama tal como eres. El amor de Dios es incondicional. Y eso está lejos de producir respeto por Dios. Lejos de reducir el temor al Señor, que es el comienzo de la sabiduría. Ha tenido el efecto contrario. Un Dios al que se pierde el respeto. Y muchas de esas personas que votaron por irse decían, ¿por qué no escuchamos más sobre la santidad de Dios y la justicia de Dios?
Me asombró escuchar cosas como esas dichas por personas que dejaron la iglesia. Pero decían todo este hablar meloso, incluso nuestra adoración se ha reducido a una especie de ternura. Un hombre me dijo una vez que en la iglesia de él adoraban al Dios todo amigable. Pensé, bueno, pusiste el dedo en la llaga. ¿Dónde está ese temor, ese asombro, esa reverencia, ya que adoramos a un Dios que es un fuego consumidor? Solamente estuve 2 veces cerca de un fuego consumidor. Una vez fue en Australia, en un incendio forestal, y estábamos huyendo en un auto a través de humo y llamas, que iban a 60 millas por hora, porque los eucaliptos estaban llenos de aceite inflamable y el viento los empujaba las llamas a 60 millas por hora. Así que había que conducir por caminos rurales a 70 o 80 millas para escapar de ese fuego consumidor. Y tuve sentimientos sobrecogedores en ese momento. Y pensé, ¿por qué nunca tengo estos sentimientos en la iglesia? El Nuevo Testamento dice que adoremos a Dios con asombro y reverencia, porque nuestro Dios es un fuego consumidor. La otra vez fue cuando estaba volando a casa desde Sicilia y el piloto dijo que nos daría un regalo. El monte Etna estaba en erupción y volaría sobre él para que podamos verlo. Y yo estaba del lado izquierdo del avión, del lado de babor, y él literalmente voló sobre la boca y pudimos ver la lava hirviendo debajo y la lava corriendo y destruyendo casas por la ladera. Y él inclinó el avión hacia arriba y voló en un círculo cerrado. Y yo estaba mirando hacia abajo y sabía un poco sobre los flujos de aire que pueden elevarse sobre un volcán. Así que estaba orando para que se moviera rápidamente. Y finalmente, para mi alivio, se enderezó y voló. Pensé, ¿por qué nunca me siento así en la iglesia? La Biblia dice que así es como debería sentirme en presencia de Dios Todopoderoso. Pero no siempre es así hoy, ¿verdad?